Capítulo 3. Las grandes omisiones cuando el Espíritu Santo dirigió a nuestros fundadores a formar las asambleas de Dios durante el avivamiento pentecostal. A principios del siglo pasado, el carácter y la prioridad misionera de la agrupación estaban claramente definidos. En el primer concilio general, efectuado en 1914 en Hot Springs, Arkansas, nuestros líderes dieron expresión elocuente y apasionada al propósito misionero que llevaba a formar la entidad. Posteriormente ese año, durante el segundo concilio general, celebrado en la Stone Church en Chicago, nuestros primeros líderes hicieron una magnífica declaración: nos comprometemos nosotros mismos y el movimiento a Jesús para el más grande evangelismo que este mundo jamás haya visto. La evangelización mundial fue señalada como el interés principal de la Iglesia. Aún en la resolución en cuanto a los diezmos, el concilio resolvió que después de proveer apoyo al ministerio local, cualquier fondo sobrante debe invertirse en la difusión del Evangelio por todo el mundo. Esta visión impartida por el Espíritu causó que nuestra misión fuese extensiva en alcance geográfico. A diferencia de muchos cuerpos eclesiásticos que enfocan sus esfuerzos misioneros en ciertas partes del mundo, nuestros primeros líderes estaban impulsados por el Espíritu a obedecer el mandato del Señor en id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La valentía de nuestros antepasados en respuesta al mandato del Señor es sorprendente. ¿Cómo pudo semejante grupo pequeño de cristianos siquiera considerar intentar el predicar el Evangelio alrededor del mundo? Porque entendieron el destino eterno de los espiritualmente perdidos y tomaron en serio el mandato de Jesús de alcanzar a todo el mundo. También estaban convencidos de su promesa en Hechos 1:8, que recibirían el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Lección 3.1. ¿Por qué? Autoridad divina y la condición humana. Las omisiones del por qué toda misión tan grande como para incluir el mundo entero debe ser entendida a la luz de dos puntos importantes: el destino de los perdidos espiritualmente y los medios disponibles para realizar la tarea. En los relatos de la Gran Comisión en los 4 Evangelios, las instrucciones de Jesús a sus discípulos claramente les decía cuál era su misión. Pero en cada caso, la cita completa también revela el por qué los discípulos fueron comisionados a proclamar el mensaje de Cristo y a hacer discípulos en todo el mundo. Jesús también les instruyó en cuanto a cómo debe realizarse tal misión, con la investidura del Espíritu Santo. Infortunadamente, la mayoría de los que citan los pasajes de la Gran Comisión de memoria se concentran solo en lo que la misión es. Para entender adecuadamente la Gran Comisión, es esencial que examinemos las porciones de las Escrituras que casi siempre se omiten cuando se citan la enseñanza y mandatos de Jesús respecto de la misión de sus seguidores. Estas omisiones comunes proveen instrucciones vitales sobre el porqué y el cómo de la Gran Comisión. Son tan importantes que podemos considerarlas las grandes omisiones. Autoridad divina, una expresión clave contenida en la porción citada más frecuentemente en la Gran Comisión en Mateo, es por tanto. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué se usa la frase por tanto? Sugiere que lo que sigue está basado en la información que le precede. Lo que precede es la declaración de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La razón de que los discípulos de Jesús pudieron emprender tal tarea monumental de hacer discípulos de todas las naciones fue que la tarea no era meramente de ellos. Ellos eran representantes de Jesucristo, extensiones de la misión de nuestro Señor en este mundo, basados en su autoridad divina. Así también lo somos nosotros. La aplicación práctica de esa autoridad no se explica con detalle y con buena razón. La autoridad espiritual a la cual Jesús se refiere es poderosa y universal. La declaración de Jesús fue que toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra le es dada. Los detalles de lo que eso significaba no necesitaban ser provistos. El significado es claro: que cualquier autoridad espiritual esencial para cumplir la misión fue provista en la autoridad del Cristo resucitado y su mandato de seguir con la misión de Dios en la tierra. Esta autoridad divina también es manifestada en Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra griega katos, traducida como es importante aquí, es normalmente traducida a un como y significa tal como.
en proporción a o en el grado que. No quiere decir simplemente que Jesús estaba enviando a sus discípulos porque el Padre envió a Jesús. Significa que los envió con la misma autoridad y con la investidura del mismo Espíritu. Cuando estos pasajes de Mateo y Juan se examinan juntos, la conexión entre la autoridad y poder de Jesús y la autoridad y poder de aquellos que él estaba comisionando es clara. En la Gran Comisión en Marcos, Jesús establece que en su nombre sus discípulos echarían fuera demonios, hablarían en lenguas y harían otras señales sobrenaturales. En Lucas, la proclamación que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Sigue a la declaración que Jesús sufrió y se levantó de la tumba en el tercer día. La divina autoridad de Cristo, demostrada en su resurrección, es fundamental para la misión. La condición espiritual humana. El segundo aspecto del por qué la Gran Comisión debe ser llevada a cabo es la condición espiritual de la humanidad. Esto está claramente presentado en Marcos y Juan. Marcos escribe en 16:16 que inmediatamente después del mandato a predicar las buenas nuevas a toda la creación. Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las consecuencias para aquellos que no creen el Evangelio se refuerzan en la declaración de Jesús en Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Tres hechos son ineludibles: la perdición de la humanidad, la certidumbre de la eternidad y la exclusividad de Cristo. 1. La humanidad está perdida. La cultura secular trata de evadir el pecado del hombre. Las plagas de inmoralidad y violencia se atribuyen a la pobreza, la injusticia social y hasta la genética. La culpa es puesta en cualquier parte excepto donde pertenece, el corazón humano pecaminoso. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, muchos han especulado apasionadamente que todas las personas eventualmente, de alguna manera, llegarán al cielo. La palabra de Dios claramente muestra que toda la humanidad está perdida. En una de las modernas ciudades de Asia, en medio de relucientes rascacielos, visité un templo pagano. Miles de espectadores estaban de pie en el patio exterior. Sin querer, en el empuje de la multitud que se movía, me encontré a tan solo 2 o 3 pies del sacerdote que estaba cantando mientras los devotos se sometían a un trance demoníaco. Una hilera de gancho de acero penetraba la piel en sus espaldas, mas ni siquiera corría una gota de sangre. Cada uno de los ganchos estaba conectado a una cadena que se extendía hasta un carretón cargado de rocas. Los devotos tiraban el carretón a través de las calles con el afán de obtener perdón, sanidad o prosperidad. Cada yugo torturador daba un testimonio silencioso y gráfico de la antítesis de la gracia de Dios. Aunque estas imágenes parecen perturbadoras, es importante recordar que aún en Norteamérica algunas personas declaran ser cristianas, pero no conocen personalmente a Cristo. Están tan perdidos como cualquiera que calce con la descripción de pagano, aquel que no reconoce al Dios de la Biblia. La voluntad de Dios para el perdido es clara en las Escrituras. Jesús reveló la prioridad del cielo en las parábolas de la oveja perdida y el hijo perdido. Ya sea que estén vagando perdidos o estén intencionalmente perdidos, el corazón del Padre se extiende a cada uno. El cielo se regocija más por un pecador perdido que por los 99 que están ya a salvo. Pedro dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2. La eternidad es cierta. Nuestra cultura está cada vez más orientada al presente. Dominan las pasiones que demandan gratificación instantánea. Nuestra perspectiva de la vida está naturalmente enmarcada en el tiempo, pero la perspectiva de Dios es eterna. Perecer en Juan 16 y 2 Pedro 3:9 no significa muerte física o aún el fin de la existencia, sino más bien tormento que dura para siempre. Dios es eterno, sin comienzo ni fin. Deuteronomio 33 horas y 27 minutos dice: el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Aunque todos los seres creados tienen un principio, la palabra de Dios indica que una vez que la vida empieza, la existencia nunca termina. Muchas personas, incluyendo algunos cristianos evangélicos, creen que la humanidad sin redención será juzgada y después, como animales, aniquiladas. Jesús enseñó lo contrario: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús contrastó el sufrimiento en esta vida con el sufrimiento eterno,
Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Cada persona enfrentará un juicio final y permanente. Sea cual fuere el destino de una persona, este es eterno. Recompensa o castigo eterno espera a cada persona sobre la tierra. 3. Jesucristo es el único camino a la salvación. Jesús existía antes de su encarnación. Es igual a Dios, tiene poder para perdonar pecados, ha provisto el rescate por los pecados de toda la humanidad y otorga vida eterna a todos quienes creen. Después de vivir una vida sin pecado, Jesús ofreció su vida como pago por nuestros pecados, experimentó la muerte y la conquistó. La cultura contemporánea parece haber designado la tolerancia como la principal virtud moral. Promueve la idea de que cualquier cosa que una persona crea puede ser un camino a la vida eterna y a la paz última. Según la verdad revelada de Dios, existe solo un camino para la paz con nuestro Santo Creador y la vida eterna. Jesús es tanto la puerta como el camino. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El asunto no es religión sino relación. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El perdón de pecados y la vida eterna no son meramente otorgados por creer en la existencia de Dios o distinguir el bien del mal. Paz con Dios es obtenida solo por medio de la fe en Jesús, quien hizo caer el muro de separación entre nuestro santo y bondadoso Creador y la humanidad pecaminosa. Nosotros, que éramos enemigos y lejanos de Dios por nuestros pecados, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. En el nacimiento de Cristo, Dios se acercó a nosotros. En su muerte nos llevó cerca de Él. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Al este de África, un pastor predicaba el evangelio en una aldea donde nunca se había escuchado. Nadie respondió. Al salir de la aldea, presenció un espectáculo horrible: un hombre desnudo cubierto de tierra y encadenado entre dos troncos. El pastor preguntó a los aldeanos por qué el hombre estaba atado a los troncos. Le explicaron que tenía un espíritu maligno y que había cometido un acto indecible de asesinato y canibalismo. El pastor se arrodilló cerca del hombre y sencillamente oró repetidas veces: en el nombre de Jesús. El hombre, de mirada furiosa y delirante, guardó silencio. El pastor se fue y viajó de vuelta a casa. Al día siguiente, un hombre vino a la puerta del pastor. Sencillamente preguntó: ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué me pregunta?, respondió el pastor. Ese nombre me liberó, fue su respuesta. El hombre de pie en la puerta del pastor fue aquel que había estado encadenado a los dos troncos el día anterior. Solo a través de Jesucristo puede alguien ser libertado de las consecuencias del pecado y del poder de Satanás. Lección 3.2. ¿Cómo? La investidura prometida, debido a que la mayoría de las referencias de la Gran Comisión están limitadas a los pasajes imperativo Mateo y Marcos. Los pasajes de la Gran Comisión en Lucas, Hechos y Juan son en gran parte ignorados. Esto es particularmente desafortunado porque los relatos de Lucas y Juan establecen una conexión directa entre la investidura del Espíritu Santo y la misión de los discípulos. Las últimas palabras de Jesús escritas en Lucas son estas: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Parece ser que la labor de proclamar el mensaje de Cristo a todas las naciones debió empezar inmediatamente, pero Jesús les dijo a sus discípulos que esperasen a ser investidos por el Espíritu. Lucas comienza Hechos reiterando el mandato de Jesús. Entonces, antes de ascender al cielo, Jesús habla una última vez con sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Juan, quien ciertamente había leído todos los 3 evangelios sinópticos, complementa estos relatos con otro incidente y registra las palabras de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
No sabemos con certeza qué sucedió con los discípulos en este acontecimiento. Lo que sí sabemos es que no pudo haber sido lo mismo que pasó más adelante en Pentecostés. Es de importancia que, como con el pasaje de Lucas, Jesús conecta la recepción del Espíritu por parte de los discípulos con la tarea misionera de ellos. La promesa de poder en los últimos días antes de que Jesús fuese crucificado, Él reunió a sus seguidores para darles sus instrucciones finales. Habían estado con Él por 3 años durante su ministerio público. Sabía que estaban preocupados y temerosos cuando supieron que Él les estaría dejando pronto. Él dijo: todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Les había instruido sobre cómo vivir como sus testigos en este mundo. Ellos estaban abrumados. ¿Cómo podrían ellos ser capaces de obedecer todos los mandamientos que Jesús les había dado? Una cosa era entender lo que Jesús requería de ellos, pero otra era cumplir el propósito por el cual Él los había llamado. Jesús sabía que el temor superaría las mejores intenciones de sus discípulos, pero Él los había escogido, había orado por ellos. Sabía que pese a sus debilidades humanas, lo amaban. Después de 3 años de enseñanza, compartió con ellos una maravillosa promesa. Él dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ellos serían más eficaces con la presencia del Espíritu en sus vidas que cuando Jesús estaba presente físicamente con ellos. Mientras les daba sus últimas instrucciones, Jesús les enseñó en detalle acerca del Espíritu Santo, a quien Él enviaría del Padre para ser su ayudador. Dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Jesús reveló un gran misterio acerca de Dios en este pasaje. Los discípulos conocían a Jesús y su poder para ayudarles. Ahora Jesús les promete otro ayudador. Él estaba presentando a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Los escritores del Antiguo Testamento enseñaron sobre el Espíritu de Dios, pero la gente no pudo entender al Espíritu Santo hasta que vino Jesús. Entendieron aún más después que Jesús volvió al cielo y envió al Espíritu Santo como el Padre había prometido. En este contexto, Jesús promete 2 cosas acerca de cómo debe ser la relación del Espíritu Santo para con los creyentes. 1. Su permanencia. El Espíritu estaría con ellos por siempre y permanecería o moraría con ellos. 2. Su presencia. El Espíritu Santo estaría en ellos. El Antiguo Testamento habló a menudo acerca del Espíritu Santo viniendo sobre los profetas, sacerdotes, jueces y reyes. Jesús reveló que el Espíritu Santo vendría a estar dentro de su pueblo. Dios estuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén. En el Antiguo Testamento, Dios estaba con su gente mientras viajaban por el desierto. Les mostró su presencia en la nube de día y en el fuego de noche. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne y tomó forma humana, Dios entró en otra relación con la humanidad. Juan escribió: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús fue Dios no solo con su pueblo, sino también entre ellos. Ahora Jesús estaba enseñando a sus discípulos que Dios, el Espíritu Santo, vendría y estaría en ellos. Jesús habló con sus discípulos acerca del Espíritu Santo para prepararlos para la vida sin su presencia física. El Espíritu Santo, el ayudador, sería la presencia investida de Dios para ayudarlos a cumplir la misión que Jesús les había dado. El imperativo de la investidura, la prometida investidura del Espíritu, no fue dada a modo de sugerencia, fue una orden. En el registro que Lucas hizo de las instrucciones de Jesús, el único verbo imperativo fue que los discípulos deberían quedarse en la ciudad hasta que fuesen investidos de poder para su misión. Cuando Lucas reitera esto al comienzo de los Hechos, claramente afirma que Jesús había mandado a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. También recuerda las palabras de Juan el Bautista durante el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu descendió sobre él, expresando que la investidura prometida sería el bautismo en el Espíritu, el cual Juan el Bautista profetizó que Jesús daría. Pedro, quien había oído de primera mano los mandatos de Jesús a sus discípulos, recordó y se refirió a la promesa del Padre.
Él incluso citó la profecía de Joel en su sermón del día de Pentecostés. La versión de Juan acerca del mandato de Jesús es consistente con la naturaleza imperativa de la investidura del Espíritu en Lucas y los Hechos. El único verbo en imperativo usado en Juan 20:22 fue recibir, tanto en los relatos de Lucas como en los de Juan. Las instrucciones de Jesús a sus discípulos muestran que la prometida investidura del Espíritu es una parte integral de la misión. También revelan que la instrucción de nuestro Señor concerniente a la investidura de Espíritu no es una opción sino una orden, tal como Él ordenó a sus seguidores proclamar el Evangelio y hacer discípulos en todo el mundo. La promesa del Espíritu Santo es poder para cada creyente. Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La investidura del Espíritu no es tan solo una opción que ayuda en el evangelismo, es una necesidad vital. Lo que significa poder, a menudo la gente piensa de la investidura del Espíritu Santo en términos de señales, milagros y dones espirituales. Pero la palabra traducida como poder en Hechos 1:8 es maravillosamente amplia. Sencillamente significa habilidad y se aplica en manera práctica a la vida cotidiana. El poder que Jesús prometió a sus seguidores es para cada aspecto de la vida cristiana, capacitándonos para hacer y ser lo que sea que nuestro Señor tiene destinado para nuestras vidas. Cada individuo es único, luchamos con diferentes flaquezas personales. El Espíritu Santo conoce nuestros corazones, nuestros motivos y nuestras debilidades personales. Cuando dependemos de Él nos ayuda en nuestra singularidad a vivir en obediencia a Cristo. La ayuda, el poder que necesitamos será diferente para cada persona. La persona tímida e inhibida bien puede necesitar valentía para hablar más alto. La persona extrovertida e impulsiva puede necesitar moderación. El poder del Espíritu Santo proveerá cualquier ayuda que cada creyente necesite. El pueblo de Dios necesita de la obra del Espíritu Santo, no tan solo en la iglesia los domingos, sino cada día, en nuestros hogares, en el colegio, en nuestros vecindarios y en el lugar de trabajo. La continua necesidad de ser investidos. Cuando los israelitas salieron de Egipto hacia la tierra prometida, Dios les dio pan del cielo llamado maná, para alimentarles durante su viaje por el desierto. No fue un suministro para ser acumulado y transportado con ellos. Se les daba a medida que lo necesitaran. Una vida rebosando con la llenura del Espíritu es bastante similar. Cuando Pablo exhortó a los cristianos efesios a ser llenos con el Espíritu, el tiempo verbal usado significa seguid siendo llenos. La llenura del Espíritu debe ser continua. Debemos seguir orando en el Espíritu, amando en el Espíritu y viviendo en el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo, tan maravilloso como es, no es una experiencia para solo una vez. Necesitamos seguir siendo llenos. Necesitamos un fluir continuo del Espíritu en nuestras vidas diariamente. No necesitamos señales, maravillas o milagros cada día. Lo que sí necesitamos es la ayuda del Santo Espíritu en el diario vivir. Necesitamos el poder del Santo Espíritu en nuestras vidas espirituales, en nuestras emociones y en nuestras relaciones. No somos capaces por cuenta propia de ser todo lo que Dios quiere que seamos sin su ayuda divina. Los pasajes de la Gran Comisión en los 4 Evangelios y los Hechos, en conjunto, presentan una misión amplia del evangelismo y discipulado a una audiencia inclusiva de todos los perdidos espiritualmente. Nuestro Señor no declaró simplemente cuál es la misión de la Iglesia en el mundo. Él también nos enseñó por qué la misión debe ser cumplida y cómo puede ser llevada a cabo en el poder del Espíritu Santo.